Ya. En nuestra última clase, entonces, nosotros hemos podido revisar ciertas peculiaridades del contrato de arrendamiento. Hemos visto que existen dos tipos de arrendamiento, al menos claramente delimitados en nuestra legislación. Tales son el caso del arrendamiento de fondos urbanos destinados a vivienda y un contrato de arrendamiento bajo un régimen de libre contratación, dentro del cual hemos visto que puede existir el arrendamiento de bienes productivos, ¿no? De cosas productivas. Ahora corresponderá revisar ciertas diferencias y ciertas similitudes entre un contrato de arrendamiento y un contrato de prestación de servicios. Para empezar, vamos a manifestar que el contrato de obra va a ser un contrato por el cual una persona denominada contratista va a realizar el pago de una persona denominada contratista o empresario va a realizar una determinada obra a favor de una persona denominada comitente, misma que va a realizar el pago de una retribución a este contratista, ¿no? La obra, como bien ustedes han podido ver en el trabajo realizado por Alejandro Contreras, eh, puede implicar la creación de un determinado bien, es decir, la modificación de una determinada sustancia para otorgar un determinado resultado, o puede comprender también la reparación de un determinado bien que ya tiene existencia previa. Entonces, el contrato de obra va a tener por finalidad la entrega de una determinada, de un determinado bien ya elaborado, ¿no? Es decir, de un bien que ya ha sido, que va a ser creado por este comitente o también denominado empresario, ¿no? No, perdón, por este contratista o también denominado empresario. La otra parte es el denominado comitente, ¿no? El comitente es el que va a entregar una retribución que según la ley tiene que realizarse una vez que se ha cumplido con el trabajo, a menos que las partes acuerden algo distinto, ¿no? Entonces, se realiza la obra, se crea o se transforma un determinado bien y tiene la obligación de una remuneración acordada según las reglas establecidas por la ley en este tipo de contratos. Es diferente al contrato de prestación de servicios, ya que el contrato de prestación de servicios no va a buscar un resultado, sino va a buscar que beneficiarse con una determinada actividad y bueno, los nombres de las partes en un contrato de prestación de servicios van a ser diferentes, ¿no? En un contrato de obra nosotros hemos visto que puede ser el comitente y también el contratista o también denominado empresario. En el contrato de prestación de servicios hay diferentes denominativos, ¿no? En primer lugar, tal cual ustedes han podido ver en el video de, de Rosa Flores, bueno, hay dos partes, una va a ser la contratante y el otro es el contratista, ¿no? También las partes en el contrato de prestación de servicios pueden recibir el nombre de prestador o prestador de servicios, en el caso del contratante, y en lugar de contratista también va a ser, no, perdón, en el lugar del contratista puede ser prestador de servicios y en lugar de contratante también se le denomina cliente, ¿no? A la persona que va a adquirir los servicios de una determinada persona. Entonces, existe una diferencia entre esto, ¿no? El contrato de obra va a buscar un resultado, efectivamente, mientras que el contrato de prestación de servicios va a ser un contrato que va a buscar ciertos medios, ¿no? Un abogado, por ejemplo, el momento que celebra un contrato con su cliente, está celebrando no un contrato de obra, sino un contrato de prestación de servicios. El contrato de obra sí busca un resultado. Respecto al pago, el contrato de obra se considera, en el contrato de obra se considera la obra,
mientras que en la prestación de servicios se considera el tiempo y el trabajo que realice el prestador de servicios, o también denominado, bueno, contratista o prestador también, ¿no? Eso es algo importante. Entonces, son dos contratos diferentes y nosotros no tenemos que confundirlos. Se les ha dado por un ejemplo en plataforma. Respecto a este ejemplo, el mismo era un contrato de obra, ¿no? Ya que este pintor tenía que entregar un determinado bien ya modificado. Y no así, no se trata de un contrato de simples medios, ¿no? Como el contrato que celebrará, por ejemplo, un médico. También existe diferencia entre los contratos de obra y prestación de servicio con el contrato de trabajo, ¿ya? No es lo mismo el contrato de prestación de servicios, no es lo mismo el contrato de obra que un contrato de trabajo. Y esto es algo importante que ustedes tienen que distinguir. En el contrato de obra y el de prestación de servicios se recibe una remuneración o una retribución. Sin embargo, en el contrato de trabajo se percibe un salario. Ustedes tienen conocimiento que el contrato de trabajo tiene ciertas características, ¿no? Que le dan, que implican peculiaridades propias de la relación laboral. Es decir, va a existir subordinación, va a existir continuidad, va a existir dependencia, y en sí un contrato de trabajo no va a permitir que el trabajador tenga un amplio margen de toma de decisiones o un amplio margen de acción. Es decir, por el hecho que el trabajo de contrato implica dependencia e implica subordinación, el trabajador entonces va a estar sometido a las decisiones que vayan a emanar del empleador, ¿no? Entonces, en el contrato de trabajo existe un empleador y un trabajador. Es diferente, las partes tienen otro denominativo, eso es algo que no tienen que olvidar. Entonces, existen diferencias con el salario, digo, con el contrato de trabajo. En primer lugar, uno de los elementos es el salario, ¿no? Y además, bueno, los beneficios sociales van a distinguir a un contrato de otro, ¿no? En el contrato de prestación de servicios, nosotros vamos a poder evidenciar que no existe un pago de beneficios sociales, mientras que en el contrato de trabajo sí existen estos. Ustedes ya conocen al respecto, ya han llevado la materia de la asignatura de derecho laboral, entonces ustedes sabrán, ¿no? Que se tienen que realizar ciertos pagos de primas, vacaciones, en caso del despido injustificado, el desahucio, etcétera, ¿no? Entonces, algo importante, el contrato de prestación de servicios y el contrato de obra implican un margen de libertad, es decir, no va a haber un horario, no va a haber continuidad como tal, ¿no? Es decir, el prestador de servicios y el contratista, o también llamado empresario, van a tener cierto margen de libertad para realizar los trabajos que se les ha encomendado, ¿no? Es decir, la obra o la prestación de servicios que ha sido encomendada y que además, bueno, es una obligación a la cual los mismos se han sometido. Entonces, estos van a tener un amplio margen de libertad, ellos deciden sus horarios básicamente, ellos van a decidir de qué manera cumplir con la obligación, obviamente cumpliendo con la diligencia debida para no hacerse responsables de los pagos de daños y perjuicios. Pero además, mientras tanto, perdón, en el contrato de trabajo no va a existir tal, ¿no? Va a existir un horario específico, van a existir esas características que ustedes ya han podido ver al momento de revisar esta temática. Entonces, no hay que confundir un contrato de prestación de servicios con un contrato de obra y mucho menos confundir estos con un contrato de trabajo. El contrato de trabajo tiene una esencia y una naturaleza propia del derecho laboral, mientras que el contrato de prestación de servicios y el contrato de obra van a ingresar a la esfera del ámbito civil, del derecho civil, ¿no? Van a ingresar a esa esfera y obviamente van a permitir inclusive que en materia laboral
pueda desestimarse una demanda por beneficios sociales si es que uno demuestra que en realidad no ha existido la relación laboral, sino que ha existido una relación de carácter civil para prestar servicios o para realizar una obra, ¿no? Entonces, esto es muy importante para el ejercicio de la profesión, al menos para que ustedes puedan ejercerla el día de mañana. Pero ya ingresando en materia, ¿no? Después de realizar estas distinciones importantes, respecto al monto de retribución, bueno, existen también ciertas, a ver, ciertas reglas respecto a la retribución. A ver, voy a eliminar lo que ya tenemos. Vamos a poner, en caso de no establecerse un monto de retribución para pagarse al contratista en el contrato de obra, esto depende de lo establecido mediante una pericia, ¿ya? Vamos a ver cuáles son las diferencias específicas entre el contrato de obra y el contrato de prestación de servicios. Entonces, en el contrato de obra, aquí sí tenemos que poner entonces un título, pondríamos diferencias entre el contrato de obra y el contrato de prestación de servicios. Entonces, la primera diferencia que podemos encontrar entre estos dos tipos de contratos es la remuneración, ¿no? En caso de no fijarse un monto de retribución en el contrato de obra, lo que va a suceder es que las partes van a someter a pericia el valor de la misma y se va a pagar de acuerdo a esta. Pero en el contrato de prestación de servicios, la retribución del servicio va a depender de las tarifas vigentes o de los usos, ¿no? Es decir, si es que se están tomando los servicios de un profesional, se tomará en cuenta el arancel del profesional. Por otro lado, si es que hay ciertos usos, por ejemplo, respecto a los aranceles de a los aranceles de la actividad, entonces se va a someter a estos usos, ¿no? Esa es una de las primeras diferencias de acuerdo a lo que podemos evidenciar en nuestro derecho positivo. Dado que la obligación es de medios, no existe un control a menos que sea autorizado por el profesional, ¿no? Otra de las diferencias establecidas en nuestra legislación es el control. En el contrato de obra, el comitente tiene facultades de control, ¿ya? De control, y las puede realizar de acuerdo a lo acordado, o bueno, en sí la ley misma le establece la posibilidad de controlar cómo se va desarrollando la obra. Mientras que en el contrato de prestación de servicios, vamos a abreviarlo, dado que la obligación es de medios, no existe un control a menos que el profesional lo autorice. Si es que se ha acordado esto y lo ha autorizado el profesional, entonces recién en esas circunstancias va a existir un control, ¿no? Bueno, si tenemos que revisar una peculiaridad del contrato de prestación de servicios, respecto a la remuneración, nuestro Código Civil establece que quien requiere un título específico para realizar una actividad no va a poder y no cuenta con él, no puede exigir retribución alguna. Entonces, estas son ciertas peculiaridades que van a ayudarnos también, no solo desde las perspectivas de medio y de fin, no solo desde las perspectivas de, ¿cómo diríamos?, del trabajo en sí que se va a realizar, no sé, bueno, del desempeño, digamos, o del desempeño físico o mental que se vaya a realizar, existen ciertas diferencias, sino también desde el propio Código Civil, ¿ya? Esto no tenemos que olvidarlo, entonces. Si nosotros tenemos que revisar los derechos y obligaciones del comitente y del contratista, vamos a tomar en cuenta algunos que no han sido desarrollados a cabalidad
en la exposición que ustedes ya han podido revisar. Existen ciertos derechos del comitente, entre los cuales estará modificar el proyecto. El comitente puede modificar el proyecto siempre y cuando no exceda la quinta parte del valor del mismo. Puede controlar la realización de la obra, como nosotros habíamos manifestado. Esto lo diferencia del contrato de prestación de servicios, ¿no? Ahora vamos a ver los derechos y obligaciones del comitente y del contratista en el contrato de obra. Si no se cumplen los términos del contrato, ¿qué es lo que va a pasar? Es decir, él puede controlar si evidencia que no se están cumpliendo con los términos del contrato, puede otorgar un plazo para que el contratista se ajuste a ellos. Y en caso que no lo haga, puede pedir la resolución del contrato. Puede pedir la resolución del contrato si los vicios de la obra no permiten el uso para el cual estaba destinado, ¿no? Puede ser que el contratista no cumpla, por ejemplo, con los materiales correctos, bueno, con los materiales idóneos, o no cumpla con los ambientes que se había comprometido a realizar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si la finalidad de la obra en sí misma era otra y ya no se puede cumplir con la misma, entonces puede solicitar la resolución del contrato. Una peculiaridad de este contrato, el contrato de obra, es la rescisión unilateral que puede darse tanto por el comitente como por el contratista. Aun cuando se haya iniciado la obra, entonces el comitente puede rescindir unilateralmente el contrato, resarciendo obviamente los montos de dinero correspondientes a la mano de obra y correspondientes a los materiales, si es que hubiesen sido entregados, si es que hubiesen sido adquiridos a costa del contratista, ¿ya? Tenemos además ciertas obligaciones que han faltado mencionar en el video anterior, pero que pese a ello es muy completo, ¿no? Es un video que tiene los aspectos importantes. Entonces tenemos ciertas obligaciones del comitente que vamos a tomar en cuenta en este momento. Entre las obligaciones del comitente van a estar las siguientes. Va a tener la obligación de entregar el material si no se ha acordado algo diferente. Si no se acuerda que el contratista va a entregar el material, por ley es el comitente quien tiene que entregar el material. Además, tiene que pagar la retribución al concluir la obra, a menos que se haya acordado lo contrario. Nosotros podemos evidenciar entonces en el contrato de obra ciertas, el reconocimiento de la autonomía de la voluntad, pues permite que las partes acuerden algo diferente a lo establecido por ley. Y eso es algo importante que también no deben olvidar, ¿no? No son reglas rígidas, como en el caso del derecho penal, por ejemplo. Son reglas que permiten modificación por las partes. Entonces, va a tener que pagar la retribución al final. Las partes pueden acordar que esto se haga de tracto sucesivo, por ejemplo. Sin embargo, si no se ha acordado esto, será al final. Tiene que aumentar proporcionalmente la retribución si varía el proyecto, ¿no? Si va a variar el proyecto, tal cual es uno de sus derechos, entonces va a tener que pagar también la retribución respectiva. Tiene que pagar el monto reajustado en caso que varíe el valor de la obra en una décima parte. Si la obra varía en su valor en más de una décima parte, en una décima parte, entonces tiene que existir el reajuste de los montos correspondientes, ¿no? Tiene que pagar el valor de la parte ejecutada de la obra cuando sea imposible continuarla. Si es que ya no es posible que la obra se concluya, entonces el comitente tiene que realizar también el pago correspondiente, ¿no? Es decir, y esto bajo ciertos principios generales, lo podemos entender bajo ciertos principios generales del código, del derecho civil en general, ¿no? Es decir, nadie puede enriquecerse a costa de otros. Va a asumir el riesgo por el material cuando la cosa perece o se deteriora en caso de haber proporcionado el material. Si proporciona el material,
el comitente y perece el mismo, entonces asume el riesgo. Recordemos que existe el principio res perit domino suo, ¿no? Es decir, la cosa perece para su dueño. Entonces, estos son los derechos y obligaciones, algunos derechos y obligaciones adicionales a los que ustedes han podido ver en la exposición de su compañero. Tenemos además que puntualizar ciertos derechos y ciertas obligaciones que va a tener el contratista, ¿no? Si nosotros tenemos que mencionar los derechos del contratista, a ver, vamos a enumerar algunos. Vamos a enumerar algunos. Tendrá el contratista derecho a recibir una retribución al concluir la obra, a menos que se haya acordado algo diferente, tal cual ya nosotros hemos podido ver. Va a tener derecho a un aumento proporcional en la retribución. Si el comitente va a variar el proyecto, es decir, el comitente hemos visto tiene el derecho de modificar de variar el proyecto, entonces el contratista va a tener también derecho a que se aumente proporcionalmente su retribución, ¿no? De acuerdo a estas modificaciones. Va a tener derecho a un reajuste de la retribución si el aumento o disminución de los materiales o mano de obra es mayor a la 10ª parte, únicamente sobre la diferencia que exceda la 10ª parte, ¿no? Si es que existe una modificación del valor de la obra en más de la 10ª parte, entonces, bueno, respecto a ese exceso, tendrá que solicitar también la retribución correspondiente. Entre otras consideraciones, no es responsable por los vicios si estos son evidentes y aún así son recibidos por el comitente, ¿no? Si hay vicios evidentes en la cosa al momento de la entrega y el comitente aún así los ha recibido, entonces no va a existir responsabilidad por parte del contratista. Si la ejecución de la obra es imposible por causa no imputable a las partes, el contratista recibe remuneración por lo realizado y dentro de los límites de su utilidad para el comitente, ¿no? Dentro de los límites para el comitente. Si la ejecución de la obra es imposible por causa no imputable a las partes, el contratista recibe una remuneración por lo realizado y dentro de los límites de la utilidad para el comitente. Entonces, el comitente, cuando se hace imposible el desarrollo de la obra, va a tener que realizar esta remuneración, ¿no? Puede rescindir unilateralmente también el contrato, lo que les había dicho, ¿no? Esta es una de las peculiaridades del contrato de obra. Tanto el comitente como el contratista pueden rescindir el contrato por su propia cuenta. Pero la diferencia es que en el caso del contratista, tiene que hacerlo por un justo motivo, mientras no cause perjuicio al comitente y recibiendo obviamente los reembolsos correspondientes por los gastos y la retribución de la obra. Aspectos que tienen que ser tomados en cuenta. Y vamos borrando entonces. Entre otros derechos que tiene el comitente, nosotros, el contratista, nosotros encontramos la retribución, ya hemos manifestado, nosotros hemos manifestado que el mismo puede rescindir unilateralmente el contrato, que esa es una peculiaridad que ustedes no tienen que olvidar, ¿no? Dentro de las obligaciones, dentro de otras obligaciones del contratista, van a estar no subcontratar la realización de la obra a menos que se encuentre autorizado por ello. No puede variar el proyecto a menos que se encuentre autorizado por el comitente por escrito y se haya modificado la retribución. ¿Ya? Eso es un aspecto importante. Entonces, el contratista no puede por su propia cuenta realizar las modificaciones al proyecto. Eliminar los vicios o falta de cualidades acordadas de la cosa y resarcir el daño generado por su culpa. Tiene que responder por los vicios ocultos dentro del término de 6 meses desde la entrega de la cosa, ¿no? 6 meses es el término razonable y racional establecido por el legislador para que el comitente pueda realizar los reclamos, es decir, la ley considera oportuno el término de 6 meses
para que el mismo pueda realizar los reclamos por vicios ocultos. Si no, se considera que el mismo ha aceptado, la entrega del bien en el estado que lo ha recibido, ¿no? Responde por la ruina del edificio si es que hubo vicio en el suelo o en la construcción dentro del término de 3 años desde la entrega de la cosa, ¿no? Más allá de los vicios ocultos de la cosa, si es que los mismos recaen sobre el suelo o la construcción, entonces él va a responder dentro de 3 años por los mismos. Asume el riesgo además por el perecimiento o deterioro de la obra si ha proporcionado la materia. Entonces, si él proporciona la materia, responde también por esta, ¿no? Cuando la causa no es imputable a las partes y si el comitente no está en mora. Reiteramos, res perit domino suo, ¿no? Él va a hacerse cargo de los materiales que entregue. Asume el riesgo finalmente por la mano de obra en caso que perezca, que la obra perezca y el material haya sido otorgado por el comitente, ¿no? Son aspectos que tienen que tomarse en cuenta. Respecto a la resolución del contrato, la misma se va a dar por muerte del contratista si es que ha sido un contrato personalísimo, ¿no? Es decir, si es que las partes han celebrado el contrato en mérito a las cualidades, por ejemplo, del contratista, entonces va a poder darse la resolución del contrato y los herederos del contratista van a poder pedir los gastos y la retribución correspondiente. Por otro lado, una de las peculiaridades de este contrato y que tenemos que tomar en consideración es la siguiente, ¿ya? Esto respecto a los dependientes del contratista y aquellas personas que han proporcionado materiales al mismo. Entonces, estos pueden pedir directamente al comitente los pagos correspondientes. Ese es un aspecto a tomar en consideración y peculiar y propio de este instituto jurídico. De esta manera hemos podido revisar algunas peculiaridades de estos dos contratos y ya la siguiente clase vamos a revisar algunos puntos más sobre otros contratos como el de prestación de servicios, el contrato de sociedad que ha sido expuesto de manera muy completa, pese a ello vamos a revisar algunos puntos, contrato de depósito y de albergue, antes de entrar a los de préstamo o mutuo y el de comodato. Si es que no existe